tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Venimos a hablar de algo interesante. Yo creo que estamos hablando aquí en muchos momentos, con todos ellos, del tema del emprendimiento a nivel de inversión en el emprendedor. Y ahora venimos a hablar desde otro punto de vista. Según SpainCap, ¿no? 1.000 millones de euros en Venture Capital el año pasado más o menos, unos 5.600 en Private Equity, que van al mundo del startup emprendedor. Pero nos planteamos la pregunta, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Cómo consiguen los fondos tener fondos? Nunca mejor dicho. Y para ello tenemos a tres de los mayores exponentes en Venture Capital, en inversión en emprendimiento que puede haber en España. Por un lado, Gonzalo Trascafete, por favor, un aplauso para él. Muchas gracias. Cuéntanos un poco en Faraday, así que un pitch. Te doy cronometrar un minuto, así que cuéntame un pitch. ¿Qué hacemos? De Faraday, sí, por favor. Para que Nosotros invertimos en empresas incipientes, innovadoras, la mayoría tecnológicas, pero no todo tecnología, hay un poquito de todo. Y invertimos desde un formato de club o de pledge fund o de modelo deal by deal, en donde nuestros propios socios, 250 ya, deciden en qué invierten y en qué no, desde un importe pequeño, desde 2.000 euros, pero también desde hace ya 5 años desde fondos diversificados, Faraday Europa 1, Faraday Europa 2, y podemos llegar a invertir 300.000, 400.000 como poco en la entrada, hasta 3, 4 millones de euros en varias rondas sucesivas. Proyectos sobre todo españoles, pero también en Europa. Perfecto. Íñigo Locirica, de Semepata, otro aplauso para él, por favor. En los contratos de Semepata, ¿en qué actuáis? Sí, un pitch rápido, un elevator. Nosotros somos un fondo domiciliado en España, pero con enfoque pan-europeo. Invertimos en torno a la etapa SEED, un poco antes, un poco después, en compañías que tengan el potencial de generar efectos de red, que es un poco el denominador común de nuestra tesis. Y eso se traduce en inversiones, sobre todo en software B2B, en marketplaces y, como decía, alrededor del 50% en España, el resto principalmente en el Reino Unido, Francia y Alemania. Genial. Y por último, Juanfi Martínez, un aplauso para él, de Arcos Capital. Lo mismo con un elevator rápido. ¿Ahora? No te escuchamos. Hola. ¿No hay micro por ahí? ¿Espera? Hola. No suena. Hacemos un... Hola, habla. ¿Está sonando? Hola. ¿Le escucháis a él? Pues ahí, a voz, Iván, a voz. Somos inversores en tecnología y en startups desde, bueno, pues a nivel personal desde hace más de 15 años y como fondos de manera más institucional pues desde 2015. Hemos invertido ya 2 fondos, más de 40 compañías y nos falta la tercera generación. Perfecto. Os voy aquí a entrar sin preámbulo. ¿Qué problemas, rápido, qué problemas estáis viviendo vosotros en vuestras carnes a la hora de levantar un nuevo LP o levantar un nuevo fondo? Venga, empezamos desde el final, empezamos. Juanfi, ¿qué problemas estáis viendo vosotros ahora? A ver, si lo ponemos un poco por aquí. A ver, habla. Hola. No. Ahora te voy a traer un micro de mano y ya está, más rápido. Hola. Tampoco quiero continuar. ¿Hola? Ahora. Sí, fenomenal. Pues mira, nosotros lanzamos Atos 2, hicimos un fundraising en 2020-2021 y empezamos ahora Atos 3, ¿no? Pero estamos pues, en continuo contacto con inversores, con otros gestores, ¿no? Y el feedback, y un poco sí, recibiendo feedback, ¿no? de la situación, ¿no? Entonces quizá yo creo que hay varios nubarrones y también algunos vientos de cola, ¿no? Uno de los problemas más específicos que tenemos en la industria, ¿no? Pues poner un poco el dedo en la llaga, es que es una industria relativamente joven, emergente en Europa y en España. Llevamos invirtiendo 15-10 años, los fondos pues tienen unos ciclos muy largos, ¿no? Desde que inviertes hasta que desinviertes pues pasa muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en el momento de desinvertir tienes dificultades, ¿no? Porque hay menos actividad de money o por lo que sea, pues no consigues reciclar dinero, ¿no? O sea, al final
tenemos o nos hemos encontrado como industria emergente, ¿no?, con algunos cuellos de botella, ¿no? En los últimos años ha sido difícil invertir, entonces está el dinero pues un poquito parado, ¿no? Los inversores quieren recuperar dinero pues para poder seguir apoyando fondos, ¿no? Y yo creo que este es uno de los temas que bueno, pues dependiendo de cada gestora, pues está teniendo impacto, ¿no? Y luego, pues bueno, como decía, esto es normal en una industria que se está construyendo, la propia industria pues va creando soluciones, ¿no?, generando fondos de secundario y demás, pero hasta que eso ocurre, pues hay situaciones complejas, ¿no? Eso por la parte negativa, pues si queréis hablamos de lo positivo. ¿Veis que usted también, Íñigo, algo parecido de eso me pasa? Sí, yo suscribo al 100% lo que decía Juanjo. Yo creo que eso es una situación muy extendida globalmente, pero particularmente aguda en ecosistemas que han crecido mucho en poco tiempo, ¿no? En el caso de España, que en la última década pues, se ha triplicado en inversión anual en startups, y ese ciclo hay que empezar a cerrarlo, ¿no? Hay que empezar a cerrarlo y empieza en las propias compañías, ¿no? Generando valor, escalando ganadores y a partir de ahí ganadores. Sí que estamos viendo, yo creo que un tiempo a esta parte, unos meses, una reactivación a nivel internacional muy interesante de la liquidez, o sea, tanto M&A como salidas a bolsa, etcétera, que da la sensación de que está ya empezando a dinamizar un poco la parte del fundraising y que el inversor, el PI, empieza a ver una salida mucho más tangible de posiciones que tiene, y esto puede empezar a dar un poco más de velocidad al fundraising en los próximos meses. ¿Y por tu parte, Gonzalo? Pues yo creo que en esta industria somos un poco, dicotómicos. ¿En qué sentido? Es decir, ahora es mal momento de fundraising. Quiero destacar 4 puntos muy brevemente, pero realmente el peor momento para el fundraising es el mejor momento para invertir, ¿vale? Y viceversa, el mejor momento para levantar dinero, porque todo el mundo quiere invertir en esto, pues es probablemente el peor momento para invertir a buenas valoraciones en buenas compañías, etcétera, ¿no? Entonces todo esto viene de un problema un poco, ese es uno de los gordos ahora mismo, ¿no? Pero todo esto viene del momento en el que tuvimos esa hiperinflación, que intentamos solventar con tipos de interés crecientes, en donde el retorno libre de riesgo subió enormemente, por lo que éramos menos atractivos comparativamente al 0% que existía en la primera boom, ¿no?, de 2017-2019 del Venture Capital. Luego la incertidumbre geopolítica, etcétera, el entorno bélico, pues hace que quieras invertir menos en ilíquidos. Quieras que no, estos son inversiones a largo plazo, muy difícil de vender. Pues el inversor privado, difícil que se meta esto en un entorno con alta incertidumbre macroeconómica y geopolítica, ¿no? Entonces, hubo la pandemia. Poco después de la pandemia comenzó a florecer de nuevo el apetito y se comenzó a invertir un poco, quizá demasiado, a valoraciones muy altas, ¿no? Y la banca privada también pues, repartió por todos lados lo que pudo distribuir y ha saturado un poquito a aquellos que comenzaban a invertir en los venture capital. Como dice, algunos de los fondos quizás se pasaron en el sentido que quizás levantaron mucho dinero y es muy difícil rentabilizar bien. Es más difícil 500 millones que 50 millones. Pero dice entonces que los fondos también cometen errores como los Exacto. emprendedores a la hora de levantar fondos. Algunos hubo error de estrategia, pero bueno, está el size bias de la industria. Se cobra comisión de gestión a día de hoy, el carry es dentro de 9 años. Entonces hay gente que también intenta maximizar el dinero bajo gestión, a veces en detrimento, en su consciente no jugaba las pasadas, de la rentabilidad del inversor, ¿vale? Pero hay otros que lo han hecho muy bien y que tienen compañías que están muy bien en su cartera, pero en el múltiplo actual, como decía inicialmente Juanfi, dices, joder, ¿por qué voy a vender mi compañía ahora con 2-3 millones de EBITDA que me están pagando 6 veces el EBITDA cuando normalmente va a estar en torno a 10 y está creciendo un 50% al año de EBITDA? Entonces, claro, no hay retornos, no hay liquidez de los fondos anteriormente invertidos. Algunos hay, por supuesto, pero no es el mejor entorno para vender, que suele ser el mejor entorno para hacer fundraising, ¿no? Entonces están algunos LPs, inversores en fondos, un poco estancados ahí, pendientes de que se vendan esas participaciones de empresas que en realidad van muy bien, está bajo el radar. Claro. Y os voy a preguntas así un poco particulares en el caso de cada uno. Hacemos otro nivel contigo. Gonzalo, vosotros sois una mezcla desde una especie de club de inversión más un fondo más regulado. ¿Qué ventajas e inconvenientes le da a la hora de buscar un LP en uno y en otro mundo? A ver, pues son dos mundos. Bueno, tenemos 400 y pico inversores entre nuestros dos modelos, ¿no? La mitad más o menos está en el club, el Pledge Fund, la otra mitad en los fondos diversificados. 70 u 80 están en los dos. No, son totalmente distintos, ¿no? Normalmente el del club quiere ser business angel, quiere comenzar a aprender, elegir él, ¿vale? Y bueno, decide libremente si invierte en esta 5.000, en esta 2.000, en esta 30.000 o lo que sea. Esa gente normalmente también suele tener más ganas, tiempo tenemos todos muy poco, ¿no? Pero
más proactiva a la hora de ayudar a nuestras participadas y nosotros desarrollamos programas de potenciación comercial incentivada, por ejemplo, y otros para apalancarnos en las redes de contactos de nuestros socios más proactivos, inversores más proactivos. Los socios, la misión de FAD de alguna manera es difundir este activo entre toda la gente que realmente puede y debería estar invirtiendo en emprendimiento e innovación tarde o temprano, ¿vale? Pero el fondo suele ser una asignación más patrimonial, más un poquito, pues me alineo contigo, sé que tú eres el principal LP, que estás arriesgando tu dinero, pero quiero estar un poquito desde la barrera, ver los Sanfermines, pero no correrlos, ¿vale? Y ambos se nutren, es decir, las asignaciones patrimoniales nos permiten proteger nuestras posiciones en las mejores empresas cuando entramos en pequeñito, y los socios del club permiten tener una masa crítica de gente con ganas e incentivos de ayudar a nuestras participadas desde un inicio, y a veces es muy difícil los inicios. Contigo, Íñigo, hablamos antes de Semel Patra, que al final tenéis como una vertiente española, pero una gran vertiente europea. ¿Hay diferencias, hay ventajas a la hora de buscar captación de capital en el resto de Europa o en España? ¿Se creen desde el resto de Europa lo que se hace en España o hay alguna desconfianza? Bueno, desde luego, innegablemente el pool de capital que hay cuando sales de las fronteras de España es infinitamente más grande, ¿no? Pero también hay que levantar la cabeza, ¿no? Emerger entre tantas oportunidades que compiten por el capital en esos foros, pues es difícil, ¿no? Esto es algo por lo que hemos apostado y creo que es súper sano para los VPs españoles salir al mercado internacional y competir cara a cara con fondos con un track record súper consolidado y con un producto muy claro y conocido, y además pues tener de interlocutor a LPs internacionales que muchas veces son de otro nivel en cuanto a cómo conocen la clase de activo y todas las opciones que tienen, ¿no? Frente al LP típico español que normalmente lo conoce menos, o es un LP público que pues analiza las inversiones desde otra óptica, ¿no? Entonces es un reto. Nosotros desde nuestro segundo fondo ya tenemos una base inversora relevante internacional, y es algo que buscamos continuar ampliando en los próximos años. ¿Incluso múltiplos diferentes en función los LP internacionales a los LP españoles o piden más o menos lo mismo? Los retornos están más o menos alineados, pero al final lo que buscan al invertir en España es de alguna manera salirse un poco de aquellas oportunidades que a nivel del PIB están un poco demasiado concentradas, demasiado crowded en el mercado internacional, diferenciarse un poco, entablar relaciones con nuevos managers, buscar talento nuevo también por la parte del GP frente a las firmas más conocidas a nivel mundial. Por tu parte, Juan Ignacio, que soy muy SIC, vais a ese nivel de startup. ¿El LP a la hora de convencerlo de que vaya a SIC es diferente? ¿Crees que tiene más capacidad, menos capacidad? ¿Cómo conseguís convencerlo? ¿Vale? Bueno, nosotros tenemos diferentes perfiles de inversores, tenemos muchas familias, muchos institucionales, y yo lo que me he dado cuenta mucho en estos años, yo te diría, la principal motivación de las familias del inversor privado es fundamentalmente tener exposición a la tecnología, ¿no? Muchas de estas familias son familias empresarios, ¿no? O han tenido empresa o la tienen actualmente, ¿no? Entonces, al final el empresario pues, ve el impacto que tiene la tecnología, ¿no? en su día a día, en sus equipos, en sus procesos y demás. Y en un momento dice, yo tengo que invertir, ¿no? Tengo que invertir en la empresa, tengo que invertir en startup o hacerlo a través de vehículos, ¿no? Y esa es el principal, yo te diría que es la principal motivación, ¿no? Que nos encontramos con estas familias, ¿no? Otras de las preocupaciones que hemos visto recientemente, esto lo hemos comentado nosotros internamente, era todo lo relacionado con ESG, ¿no? Y al final yo las inversiones directas las controlo yo, decido lo que invierto, pero claro, invierto en un vehículo, pues estos señores pues, van a invertir una serie de cosas, ¿no? Y hay pues, mayor concienciación social, ¿no? del impacto, ¿no? Y es curioso porque yo hace 2 años las discusiones que tenía con las familias pues era un tema que estaba ahí, y nosotros fuimos adoptando la gestora y demás. Y ahora pues la discusión pues ha virado un poco, ¿no? No solo ESG, sino una de las discusiones que tenemos encima de la mesa, por ejemplo, que es muy interesante, es todo el tema de las tecnologías duales, ¿no? O sea, el invertir en una tecnología que pueda tener no solamente uso civil o comercial, sino un uso militar, pues para un fondo era un tabú, ¿no? Y nosotros pues, oye, empezamos a ver una serie de tecnologías que pueden ser duales, ¿no? Y lo que hicimos fue, pues, oye, vamos a ver un poco el temperamento de esto, ¿no? O sea, ¿qué opinan las familias, ¿no? Y yo creo que si esta pregunta lo hubiéramos hecho hace 2 años
pues la reacción hubiera sido tibia o negativa, y ahora nos hemos encontrado todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la gente o las familias empiezan a entender que Europa, España y demás pues necesitan una serie de tecnologías, ¿no? Y pues en términos de ciberseguridad, inteligencia artificial y demás que son necesarios, ¿no? Y por ahí pues también lo van a ver, ¿no? Genial. Como fanáticos, yo creo que todos aquí de la inteligencia artificial, de ChatGPT y con una aspecto con Gonzalo, le he dicho, oye, ¿qué piensas de levantar el capital? ¿Qué pregunta le harías a ellos? Y me ha dado una y la quiero hacer, y es, si ahora, con todo lo que sabéis, tuvierais que levantar un fondo distinto, con otra marca, tal, ¿qué harías y qué no harías de lo que has hecho? Sí, empezar. Yo lo que te diría es que estás a tiempo de no hacerlo. Es lo que yo le diría a mi yo hace unos años. Nosotros, si es tu primer fondo, ¿no? Yo cometí el error, fui muy emprendedor en su momento, lancé pues, una gestora, un primer fondo en la España pues, de 2013-2014, ¿no? Que era, pues esto era un solar, estaba todo por construir, fue toda una travesía del desierto, ¿no? Y como buen emprendedor, pues empecé la casa por el tejado, ¿no? Lo tengo claro, incluso si me preguntas a mí, todavía estás a tiempo, ¿no? O sea, ¿qué le hubiera dicho a mí yo de hace 10 años, ¿no? Oye, lo primero es, empieza a invertir. Cuando digo invertir, oye, no una startup o en dos, sino hazlo de manera un poco sistemática, ¿no? Y como business angel, ¿vale? Eso es lo primero, que tienes que invertir, y para eso no necesitas un fondo, empieza a invertir. Dos, conéctate con el ecosistema. Bueno, al final es como llegan las oportunidades, esto lo puedes hacer de mil maneras, tus relaciones con otros inversores, clubes de inversión, eventos, porque trabajas en una consultora, porque toda tu generación pues, está montando historias y luego, pues oye, a partir de ahí, también le diría, lo mencionaba antes Gonzalo, esto es muy a largo plazo, Si, yo empecé a invertir en 2015 y todavía no hemos desinvertido el primer fondo, no lo hemos desinvertido, hemos revuelto el capital con plusvalías, pero todavía sigue en marcha, ¿no? Entonces son ciclos muy largos, ¿no? Y eso pues lo tienes que meter en tu visión, ¿no? de vida personal y profesional, ¿no? Por tu parte, Íñigo, ¿qué aprendizaje con el PIB, con todo lo que le diría? Yo creo que como está pasando prácticamente en cualquier vertical, estamos en un momento en el que repensar las cosas un poco desde cero a la luz de lo que se puede hacer a día de hoy con inteligencia artificial y demás también aplica a la inversión, ¿no? Y a la asignación de capital. Al final nosotros como humanos tenemos muchísimas limitaciones en todos, el conocimiento que podemos tener, hasta dónde podemos llegar, la cantidad de información que podemos absorber, a la velocidad que nos podemos mover, y creo que todos estamos haciendo internamente un esfuerzo por aplicar esta serie de oportunidades a la tecnología en nuestro día a día, pero siempre va a ser mucho más fácil para una gestora que se funde de cero un poco con eso en su ADN, ¿no? Así que me parece una oportunidad muy interesante para nuevos managers que quieran levantar en VC, hacerlo un poco desde este punto de vista nativo en inteligencia artificial, como estamos viendo en tantas compañías. ¿Y por tu parte, Gonzalo? Para mí lo fundamental es lo fundamental, que es la empresa en la que inviertes, ¿no? O sea, realmente invertir en empresas que creen muchísimo valor, el emprendimiento, la tecnología, cada uno con sus sesgos y con su política de inversión y en lo que invierta, ¿no? Pero lo fundamental es que la compañía sea una muy buena compañía, que inviertas a X y que puedas generar ese 10X, 20X, 5X en función del riesgo asumido, todo lo que quieras. Pero lo que me plantearía hoy, después de 15, 14 años al frente de Faraday, sería, yo creo que está todo hecho para joder. Perdón, ¿qué quiere decir? Es muy difícil estructurar de manera regulada vehículos que den acceso a esas oportunidades de inversión para que los gestores estemos tranquilos, que no nos pueda perseguir alguien que dice, yo he perdido mi inversión. Entonces, hay una serie de estructuras distintas, están las plataformas de crowdfunding, están los clubes de inversión, están los fondos regulados, ahora están apareciendo los fondos evergreen, ¿vale? Que tienen también ciertas cositas que a mí me parece muy interesante. Entonces, con lo que he aprendido a día de hoy, si tuviese que montar algo de cero, me haría un buen análisis de cuál es la fórmula, el formato más cómodo para el inversor a quien yo quiero dar servicio, ¿sí? Para que pueda acceder a las fundamentales, o sea, muy buenas empresas en fases, creo que hay unos 3, incipientes, tempranas empresas, ¿vale? La estructura, y va cambiando cada 2 años además.
Pues con esto yo creo que acabamos. Ahí tenemos el relojito que nos dice que se ha acabado. Me gustaría que a todos quedase muy claro, o por lo menos hayáis podido saber un poco más, tanto los que estáis ya invirtiendo como los que, oye, quizás aquí podéis captar el kit nuevo, oye, ¿por qué no? ¿No? Y que sepáis cómo funciona un poco la inversión o cómo ellos van trabajando. Así que lo que pido ya para finalizar es un muy fuerte aplauso para Pablo, para Miguel, para Santi. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por estar aquí en el